the lead prosecutor or lead counsel for the 45th President of the United States. I was an assistant DA for such a long time, I keep saying prosecutor, but I do understand the difference, Mr. Reskin. Before I begin, I want to comment on the outstanding presentation from our opponents and the emotion that certainly welled up in Congressman Raskin about his family being here during that terrible day. And you will not hear any member of the team representing former President Trump say anything but in the strongest possible way denounce the violence of the rioters and those that breached the Capitol, the very citadel of our democracy, literally the symbol that flashes on television whenever you're trying to explain that we're talking about the United States. Instant symbol. To have it attacked is repugnant in every sense of the word. The loss of life is horrific. I spent many long years prosecuting homicide cases, catching criminals that committed murders. I have quite an extensive experience in dealing with the aftermath of those things. Certainly, as a FOP member and a member of many police organizations myself, we mourn the loss of the Capitol Police officer, who I understand is laying not too far away from here. And you know, many of you in this room, over your careers before they reached this summit here in the Senate, would have had times where you represented your local communities as assistant district attorneys, assistant Commonwealth attorneys, assistant state attorneys. And you know this to be true, that when a horrific event occurred in your county or in your jurisdiction, if it was a state jurisdiction, you know that there was a terrible outcry, and the public immediately reacts with a desire that someone pay because something really bad happened. And that is a natural reaction of human beings. It's a natural reaction of human beings because we are generally a social people. We enjoy being around one another, even in D.C. We recognize that people all the world over, and especially Americans who share that special bond with one another, love the freedoms that this country gives us. And we all feel that if somebody is unsafe when they're walking down the street, that the next person that's unsafe could be you, your spouse, one of your children, some other person that you love and know personally. So you'll never hear anybody representing former President Trump say anything at all other than what happened on January 6th and the storming and breaching of the Capitol should be denounced in the most vigorous terms, nor that those persons responsible should be prosecuted to the fullest extent that our laws allow. And indeed, I have followed some of those cases and those prosecutions, and it seems to me that we're doing a pretty good job of identifying and prosecuting those persons who committed those offenses. And I commend the FBI and the District of Columbia Police and the other agencies for their work. It's natural to recoil. It's an immediate thing. It comes over you without your ability to stop it. The desire for retribution. Who caused this awful thing? How do we make them pay? We recognize in the law, and I know many of you are lawyers, probably lawyers, some of you, I've been a lawyer 35 years, longer than me. Many longer than me, probably. And we know we have a specific body of law that deals with
passion and rage blinding logic and reason. That's the difference between manslaughter and murder. Manslaughter is the killing of a human being upon sudden and intense provocation. But murder is done with cold blood and reflective thought. We are so understanding of the concept that people's minds can be overpowered with emotion where logic does not immediately kick in, that we have recognized examples that otherwise would be hearsay and said, no, when you're driving down the La street, figura legal del homicidio, murder is done with cold blood a diferencia del and asesinato, reflective thought. uno We are so requiere understanding actuación premeditada, el otro no. concept Entendemos el concepto can be que overpowered with la emotion where mentalidad logic de las does not personas immediately kick in, puede ser that we superada have recognized cuando la examples lógica that nos otherwise impone would be y hearsay reconocemos ejemplos and said que en otros that, casos no, when serían you're driving down the simplemente street and you look over at your wife decires. and you say, Cuando "Hey, you uno know what? dice, That guy's about to ¿saben drive qué? through the red Ese light and individuo kill that está a person." punto de pasarse la luz roja y Your matar a wife una can persona. testify to what you said. Y Because su esposa even puede though dar it's testimonio, no technically puede hearsay, it's dar an testimonio de lo exception que usted dijo, because it's the event porque esta es una living through excepción, the person. Why? porque estamos No hablando de opportunity for reflective cómo este thought. evento se refleja en la persona. There's Cuando no all hay sorts of oportunidad examples de that we reflexión, recognize in the law hay toda clase de for ejemplos que why reconocemos en la ley immediately respecto a por qué desire la gente tiene un deseo retribution, inmediato immediately de recognize in the represalia. law that people can Y se be reconoce en la ley overcome by que la events. gente se puede dejar llevar por las pasiones del momento. And you know, Y saben, senators of the United States, los senadores de los Estados They're not Unidos ordinary people. no son gente común, They're extraordinary people. son In personas the extraordinarias technical sense, extraordinary people. en el sentido más When I was técnico. growing up in Cuando suburban yo estaba Philadelphia, creciendo en my Filadelfia, parents were mis big padres fans of Senator Everett Dirksen from admiraban al senador Dirksen de Illinois. Illinois. And Senator Dirksen Y el senador recorded a series Dirksen of lectures grabó my una parents serie had de on a charlas que mis padres tenían en discos. We still know what records are, right? On the thing you ¿Recuerdan lo put que the son needle los down discos? on and you play it. Esos que se And tocan con la aguja. here's little Bruce, 8, 9, 10 years old, listening to this back in the late Yo 60s. era un niño en aquel entonces escuchando esto en los años 60 y yo escuchaba esa voz. Si alguna vez lo han escuchado, es una voz profunda, imponente, que refleja sinceridad. Debe haber sido un senador fenomenal. Él no habla de gente común como se hace en la ley. Él habla de personas extraordinarias. Él habla de caballeros. Así se llama el disco. En estos tiempos, damas y caballeros. El senador Goldwater, el senador Byrd, yo los veía, o el senador Mansfield, el senador Dole, y yo me sentía fascinado por estos grandes hombres. Y a todo el mundo, sus padres le decían, tú pudieras llegar a ser senador de los Estados Unidos, pudieras hacerlo. Ellos son hombres y mujeres como tú. Bueno, Everett Dirksen nos dice que no, son personas galantes que hacen cosas extraordinarias cuando el país se lo demanda. Los senadores de los Estados Unidos son realmente diferentes. Y yo he estado antes entre senadores, dos de ellos de Pensilvania, quienes quiero considerar mis amigos cuando no estamos en posiciones políticas adversas. Y yo he estado junto con sus predecesores, y algo que he descubierto, ya sean demócratas o republicanos,
Los senadores estadounidenses son patriotas, primero que nada. Patriotas primero. Aman a su país, aman a sus familias, aman a los estados que representan. No hay un solo miembro de esta Cámara que no haya usado el término "yo represento al gran estado de espacio". ¿Por qué? Porque son todos grandes, sí, pero todos piensan que su estado es particularmente especial, porque este es su pueblo. Esta es la gente que les envió aquí para trabajar en su nombre. Han confiado en ustedes y les han encomendado la responsabilidad del gobierno representativo. Yo me siento orgulloso de conocer a mis senadores, el senador Casey, el senador Toomey. Es una digresión, pero es notable cuando uno escucha a otros hablando de uno, cuando uno está en su estado y le dicen, hablé con mi senador, o hablé con alguien del personal de mi senador. Siempre es mi senador. ¿Por qué decimos mi senador? Lo decimos porque la gente que ustedes representan siente orgullo de su senador. Sienten esa conexión directa de orgullo, porque no se trata solo de Pat Toomey de Pensilvania, es mi senador de Pensilvania, o Bob Casey de Scranton, es mi senador. Y a ustedes les gusta eso, a la gente le gusta eso, la gente lo aprecia. Los senadores de los Estados Unidos tienen una reputación bien merecida de ponderación. Los hombres y mujeres que enviamos a Washington a velar por nuestros intereses. Tenemos una sensación de pertenencia y de orgullo en nuestros senadores. Muchas veces he estado en reuniones políticas donde escucho que dicen, no es posible que el senador Toomey permita tal cosa. No hay razón por la que el senador Casey vaya a permitir semejante cosa. Porque nos sentimos orgullosos y esperamos que nuestros senadores no se dejen llevar por los vientos políticos del momento o las emociones. Esperamos que hagan lo correcto, al margen de lo inmediato o del tema del día. Los senadores son patriotas, son hombres y mujeres valerosos, defensores de esos grandes estados que representan. Y dentro de esa lista de atributos, detrás del patriotismo, la familia y el país, son defensores ardientes de sus estados. O eso es lo que yo pensaba, por lo menos, y sigo pensando eso. En esa lista, los senadores tienen la obligación de representar ciertas creencias compartidas por otros senadores. Yo entiendo esa afiliación partidista y no tengo problemas con ese sistema. Eso nos ayuda a discutir y decidir qué es lo mejor para el país, ese debate enérgico de diferentes puntos de vista. Y me atrevo a decir que el senador Schumer y el senador McConnell representan eso en este cuerpo y se aseguran que todo sea debatido de manera vigorosa en este cuerpo antes que los senadores tomen decisiones profundamente importantes para sus representados. Sé que ustedes no pueden hablar, pero no veo que nadie esté actuando como si yo estuviera equivocado. Creo que ustedes tratan de escucharse unos a otros, que tratan de hacer lo mejor para el país.
Y muy atrás en la lista está la afiliación partidista. En nuestro sistema de gobierno, y si leen el Federalista, verán que tenemos mucha suerte porque estos documentos se escribieron como una explicación de por qué es que los estados originales debían adoptar la Constitución. Estos son documentos persuasivos respecto a por qué la Constitución es algo positivo. Porque si no se hubiera adoptado la Constitución, no tendríamos tal cosa. Así que el señor Jay, el señor Madison, el señor Hamilton tenían un incentivo para explicar sus ideas cuando lo escribieron, porque estaban explicando otras áreas a gente de sus estados por qué es que pensaban que esto era lo correcto. Y de hecho, como muchos de ustedes lo saben, Madison tuvo que prometer que habría una acta de derechos, o no, si no, no tendríamos una constitución. Y aún así, en aquel entonces, había toma y daca en el cuerpo legislativo de los Estados Unidos. El otro día estaba aquí en Washington. Vine temprano para orientarme en la ciudad. Yo trabajé aquí hace 40 años. Me perdí en aquel entonces y me sigo perdiendo hoy. Pero estudiando la Constitución, en todos los años en que fui fiscal, donde tantas cosas dependen de la interpretación de frases en la Constitución, me percaté que este cuerpo, que uno de mis colegas describía como el cuerpo deliberante más grande del mundo, y yo coincido, ese aspecto particular de nuestro gobierno se creó de manera intencional, si leen The Federalist. La última vez que un organismo como este estuvo en el pináculo del gobierno, con las responsabilidades que tiene hoy, fue en Atenas y fue en Roma. El gobierno republicano, a lo largo de la historia, siempre y sin excepción, ha caído por luchas intestinas, por acciones partidistas internas, por rencor interno. Y en cada uno de esos ejemplos que he mencionado, y hay otros, quizá hay países pequeños que hayan durado menos, no me lo sé de memoria, pero en cada caso, cuando se generó el vacío en Grecia, en Atenas, en Roma, en el momento en que estos cuerpos cayeron en motivaciones partidistas, dejaron de existir no solamente estos cuerpos, sino las democracias representativas, siendo reemplazados por el totalitarismo. Parafraseando la cita de Benjamin Franklin, y lo puedo hacer porque es mi prócer. Aquellos que tratan de canjear la libertad por seguridad pasajera no merecen una cosa ni la otra. Si restringimos la libertad en aras de la seguridad, perderemos ambas cosas. Y no es eso que hemos consagrado en la Constitución, ese concepto de libertad que consideramos crucial. Esos conceptos de libertad, lo que nos separan de Gran Bretaña. Y no puedo creer que aquí estén haciendo citas de lo que ocurrió antes de la Revolución. Nosotros nos separamos del sistema inglés. Si realmente vamos a utilizar la historia prerevolucionaria en Gran Bretaña, entonces tendríamos un parlamento y tendríamos un monarca. ¿Es ese el precedente que pensamos utilizar? No es por accidente
que la primera libertad consagrada, estas libertades enumeradas en la ley de derechos, no es por accidente que la primera libertad en este listado sea la primera enmienda que dice: el Congreso no hará leyes que limiten la libertad de expresión. Esa es la regla número 1. El derecho a tener debate libre y robusto, discurso político libre. Algo que el señor Raskin y su equipo plantearon es como una sugerencia de que el equipo del expresidente Trump, cuando distintos funcionarios públicos no estaban denunciando la violencia que vimos durante el verano, que en cierto modo esto equivalía a que el presidente estaba comparando eso con su propio discurso. No es así, es todo lo contrario. Yo vi un titular: el representante fulano de tal quiere revertir comentarios sobre algo que le molestaba. Me pareció devastador cuando vi que ella sintió que era necesario aparecer en televisión para decir que tenía que retractarse de sus comentarios. Ella debería poder comentar lo que quiera y decir exactamente lo que piensa. Y si ella piensa que los partidarios del entonces presidente Trump no merecían ser escuchados, debe poder decirlo. Y cualquiera que esté de acuerdo debe poder decir que está de acuerdo. Por eso nos apartamos de Gran Bretaña, para poder hacer eso, para poder decir lo que pensamos en el debate político más caldeado. Mi colega les va a hablar de las leyes de los Estados Unidos bajo la primera enmienda. Les pido que presten atención a su análisis. Yo no espero ni creo que el expresidente espere que nadie se tenga que retractar. Si así es, si eso es lo que piensan de lo que hemos visto en los últimos años, deberían poder decirlo. Y yo iría a la corte para defenderlos si les ocurre cualquier cosa como resultado. Si el gobierno actúa contra un representante que quiere retractarse y el gobierno actúa, yo no tendría problema en ir a la corte para defenderlo, aunque no esté de acuerdo con sus ideas. Este proceso no se trata de canjear la libertad por la seguridad. De lo que se trata es de sugerir que es una buena idea que renunciemos a esas libertades por las que hemos luchado tanto. Hemos enviado ejércitos a otras partes del mundo para convencer a esos gobiernos para que adopten las libertades de las que nosotros disfrutamos. Este proceso busca reemplazar libertad por la seguridad. No puede ser. No podemos pensar así. No podemos sugerir que vamos a castigar a la gente por su discurso político en este país. Y si la gente comete acciones ilegales porque cree ciertas cosas y cruzan la raya, deberían ser puestos presos. Y he visto las acusaciones contra las personas acusadas por el asalto al Congreso. Las han acusado de conspiración, pero no de connivencia con el 45º presidente de los Estados Unidos. Quizás porque hay requerimientos éticos que no se puede acusar a alguien de una conducta criminal sin causa probable. Hay que considerar eso. Y
Si nos vamos a ir por el camino que mi adversario, que el señor Raskin propone, abriríamos las puertas. Iba a decir, originalmente iba a decir que esto desataría un torbellino, una referencia bíblica. Pero desde que llegué aquí, me di cuenta que esa frase ya se ha utilizado, así que por eso opté por lo de las esclusas. Pero el péndulo político cambiaría o va a cambiar algún día. Esta cámara y la cámara que está al otro lado van a cambiar algún día. Y los procesos de juicio político con motivaciones partidistas se harían cosa común. Hasta el juicio político a Bill Clinton, nadie había pasado antes por nadie que estuviera vivo había vivido un juicio político. Ni una sola persona había pasado por un proceso como esto. Ahora hemos pasado por 3. Esta es la última salvaguarda. El tratamiento más inusual y excepcional. Y una de las acciones más inusuales para este cuerpo, como corte de juicio político. Así que ese principio se enraizaría si siguiéramos adelante con lo que está ocurriendo hoy y lo que va a ocurrir más adelante esta semana. Y cuando hayamos terminado aquí, y mucho después que haya habido cambios en la dirección de los vientos políticos y que haya habido cambios en la configuración de la Cámara de Representantes y tal vez del Senado, la presión de la gente, especialmente a miembros de la Cámara de Representantes, va a ser enorme, porque recordemos que nuestros próceres reconocieron el argumento con el que yo comenzaba. La presión política es estimulada por la necesidad de acción inmediata, porque algo bajo los estándares contemporáneos de la comunidad es considerado terrible y los miembros de la Cámara de Representantes están enfurecidos. ¿Y qué es lo que se hace en Filadelfia? ¿Y qué sucede? Si ocurre algo que hace que la gente de allí esté enfurecida, uno llama al congresista y ese congresista elegido cada 2 años, que representa el pulso de su comunidad, responde. Y vaya que sí responde. Llaman, obtienen toda la información que tienen sobre el tema. A veces invitan a presentar documentación sobre el tema. Bueno, cuando el péndulo cambie, quizá la próxima persona enviada acá sea Eric Holder por Fast and Furious, o cualquier otra persona que el otro partido considere un potencial peligro político por sus habilidades o por ser articulado o por tener un currículum que muestre sus capacidades. Mencionaba a Eric porque es una persona con una carrera excepcional y puede ser alguien que algunos republicanos pudieran ver con preocupación. Así que pudiera ser la próxima persona perseguida. Los republicanos pueden retomar la Cámara de Representantes en 2 años. La historia sugiere que el partido que no está en la Casa Blanca le suele ir bien en las elecciones de mitad de periodo. Y la conformación de la mayoría cambia.
Así que los miembros de la Cámara tienen que pensar en estas consecuencias, porque si no reaccionan frente al problema del día, alguien en esa jurisdicción, alguien va a decir, si yo fuera el congresista, yo reaccionaría. Y eso significa que este es un motivo de preocupación para el miembro en ejercicio. Y no son solo los miembros de la Cámara de Representantes que tienen esos periodos más cortos. En los últimos 2 días vi en televisión al señor Sass de Nebraska y vi que lo criticaban en su estado por un voto que emitió hace algunas semanas. El partido se quejaba de una decisión que había tomado en el Senado. Esto es interesante porque no quiero arrebatarle el impacto a otros senadores, pero Nebraska es un lugar con mucho interés en asuntos judiciales. Y quizá el senador tocaba un punto. Y ya verán qué fue lo que la Corte de Nebraska dijo sobre el tema que ustedes deberán decidir esta semana. No puedo creer que un senador no lo sepa. Un senador con un dilatado historial en la Corte Suprema, él se enfrenta al torbellino aun cuando él sabe lo que piensa el Poder Judicial en su estado. La gente va a exigir que sus representantes sigan bandeando los vaivenes de la política. La única entidad que está entre esas luchas políticas en la República Griega y la República Romana y la República Estadounidense es el Senado de los Estados Unidos. Debe el Senado entonces y la nación paralizarse, no solo por semanas, mientras el nuevo presidente trata de armar su equipo de gobierno, pero hay que paralizar al país porque el juicio político se convierte en la norma y no en la excepción. Sé que ustedes pueden contemplar esta posibilidad porque ninguno de ustedes esperaba estar en un segundo juicio político en cuestión de 13 meses. Y habría una enorme presión para responder por igual. Citando a Everett Dixon, los hombres y mujeres del Senado no permitirían tal cosa. Y esta república va a perdurar. Porque la responsabilidad primordial de un senador y la principal característica que todos ustedes tienen en común en medio de su diversidad es que no hay uno solo de ustedes que no se considere un patriota de los Estados Unidos. Dos, no hay uno solo de ustedes que no considere que los otros 99 son patriotas de los Estados Unidos. Y es por eso que este ataque a la Constitución no va a prevalecer. El documento ante ustedes presenta fallas. La regla del Senado sobre artículos de juicio político, la regla 23 dice que estos documentos no pueden dividirse. Habrán visto que lo escribimos en la respuesta. Puede haber algunos aspectos legales para la prensa, pero hay elementos significativos. Los fiscales, inteligentes como son, tiraron una red muy amplia
para que 67 de ustedes coincidan con ellos. Y es una buena estrategia. Yo usaría la misma estrategia, pero hay una regla que dice que no se puede hacer así. La regla 23 dice que el artículo de juicio político es indivisible. Y esto es significativo porque ustedes tienen que estar de acuerdo en todos los aspectos del documento y que en su conjunto ameritan un juicio político porque es un documento incluyente. No pueden elegir las partes que les parecen, que lo justifican, y las partes que no, porque es indivisible. Así lo dicen las reglas del Senado. En casos previos, como el caso del presidente Clinton, el presidente deberá ser hallado culpable por una de estas razones. Bueno, tiene que ser todo o nada. Algunas de estas cosas que les están pidiendo que consideren pueden ser decisiones muy reñidas para ustedes. Pero hay una que no lo es. El argumento sobre la 14ª enmienda es absolutamente ridículo. Los fiscales les dicen a ustedes que el presidente debe ser condenado porque quebrantó la 14ª enmienda. Y esto es lo que dice esa enmienda. Ninguna persona debe ser representante o senador o ser elegido presidente o vicepresidente o desempeñar ningún cargo civil o militar en Estados Unidos del que habiendo juramentado como miembro del Congreso o funcionario de los Estados Unidos o de alguna legislatura o como funcionario ejecutivo de cualquier estado y que haya cometido actos de insurrección contra los mismos o por haberle dado apoyo a los enemigos. Pero el Congreso puede votar por 2/3 de las cámaras para destituir a este individuo. No se requiere de un experto constitucionalista para reconocer que esto se escribió para personas que lucharon para la Confederación durante la Guerra Civil. Y no se requiere un experto constitucionalista para reconocer que primero lo tienen que condenar en una corte con el debido proceso legal. Así que esa pregunta nunca será suficiente hasta que esto suceda. Si están de acuerdo con esos argumentos, y ustedes tienen sus constituciones y las han leído, y si coinciden con esa posición, la sugerencia de que la 14ª enmienda se aplique aquí es ridícula. Y si llegan a esa conclusión, porque los fiscales no lo han separado, y esto cuenta, todo el caso se viene abajo. Yo no lo escribí. Ellos abrazaron esta línea. Yo escribí respuestas individuales porque no podía usar el argumento de la red. Y a veces los senadores se han dado cuenta que esto no se puede hacer porque tienen una regla que dice que esto no se puede hacer. Y es por eso que esto tiene fallas, y mi colega se los va a explicar. Me impactó el fiscal. Todos son elocuentes. Tomé algunas notas y más adelante verán algunas de mis reflexiones sobre su posición. Pienso que son oradores brillantes y son individuos inteligentes. Pero, ¿por qué los fiscales tienen miedo y por qué la mayoría de la Cámara de Representantes le tiene miedo al pueblo estadounidense? Entendamos por qué y para qué estamos aquí. Estamos aquí porque la mayoría de los miembros de la Cámara de Representantes no quiere tener a Donald Trump como un adversario político en el futuro. Por eso estamos aquí. Y es por eso que tienen que superar la barrera jurisdiccional. No quieren hacerlo, pero tienen que hacerlo para llegar a la parte de la Constitución que les permite la destitución. Nadie lo dice claramente, pero
yo tengo el defecto de hablar así. Y la razón por la que tengo problemas con este argumento es que el pueblo estadounidense se ha pronunciado, cambió de gobierno. Así que la luz más favorable para mis colegas del otro lado de la fila partidista, el sistema ha funcionado. La gente es suficientemente inteligente. La gente tiene la capacidad de elegir un nuevo gobierno si no les gusta el anterior. Y lo hicieron. Y algunos se preguntarán, ¿por qué esto no está ocurriendo en el Capitolio? Why ¿Por qué los miembros de la Cámara de Representantes, la mayoría, por qué le tienen miedo a la gente que los ha enviado a hacer este trabajo? Y la gente que esperan que los reelija. ¿Por qué le tienen miedo a esa misma gente que fue suficientemente inteligente para elegir a sus legisladores? ¿Por qué esa gente no va a tener la inteligencia para elegir al mejor presidente de los Estados Unidos? ¿Por qué tienen miedo y piensan que la gente no puede elegir un nuevo gobierno en los próximos años? Y de hecho esto ocurre continuamente cuando hay cambios de gobierno de una presidencia a otra. Bueno, en el caso de Nixon fue una presidencia y media, pero de Nixon a Ford, de Ford a Carter, Carter a Reagan, Bush a Clinton. Sucede. La gente se cansa de un gobierno, saben cómo cambiarlo y lo hicieron. Entonces, ¿por qué van a pensar que no lo van a poder hacer en el 2024? Si es que quieren hacerlo. ¿O ese es el temor? ¿Acaso el temor es que en 2024 la gente quiera cambiar y quiera volver a Donald Trump en lugar de el ocupante actual de la Casa Blanca, el presidente Biden? Porque todas las otras veces la gente actuó con inteligencia y decidió, eligieron al presidente. Y todas las otras veces supieron elegir a sus miembros representantes en el Congreso, y a ustedes también. Pero ahora no son suficientemente inteligentes para saber cómo cambiar al Ejecutivo, especialmente cuando lo acaban de hacer. Así que me parece evidente que la gente sabe cómo hacerlo. Ha funcionado el 100% de las veces. 100% de las veces en los Estados Unidos, cuando la gente se ha hastiado de quien ocupa la Casa Blanca, cambian a la persona que ocupa la Casa Blanca. Yo sé que una de las fortalezas de este cuerpo es la actuación, la acción ponderada. Y el senador Manchin lo veía la otra noche en televisión hablando de procesos políticos. Y el punto principal que explicaba el senador Manchin a quienes no operamos aquí todo el tiempo, que este cuerpo tiene una obligación de tratar de buscar consenso interpartidista para darle legitimidad a sus decisiones. Obviamente, él puede hacer sus pronunciamientos, pero eso fue lo que se reflejó en la televisión. Y me parece una buena manera de decir por qué el Senado de los Estados Unidos es diferente de otros lugares. La Constitución es un documento diseñado para proteger los derechos de la minoría, no los de la mayoría. El Congreso no dictará leyes en este sentido, porque estas son las cosas motivo de preocupación en ese momento. Es fácil el estar a favor de la libertad, de la igualdad, de la libertad de expresión, cuando se trata de algo popular. Yo pienso, quisiera darle a mi colega, el señor Sean,
explain to all of us the la oportunidad de explicarnos a todos analysis on el jurisdiction. análisis legal sobre jurisdicción. I'll be quite frank with you. We Voy a ser changed what we were franco going con to do todos on ustedes. account that we thought the Cambiamos House manager's lo que íbamos a hacer presentation was well porque done. pensábamos que la presentación de los And I fiscales wanted you to estaba know that muy bien we have estructurada responses y quería que to ustedes those supieran things. que habíamos I respondido thought a that what estas the first part of alegaciones. the case was, which was the equivalent of a motion to dismiss, Pensé was que going to be la about primera jurisdiction parte alone. iba a ser One sobre of the, elementos jurisdiccionales, fellows who spoke for the House y uno de manager, los who's the individuos former que criminal habló defense attorney, por los seemed to fiscales, un suggest that ex there's something nefarious that we abogado were de defensa discussing criminal, jurisdiction and trying to get the case probablemente dismissed. hablaría de But alguna this mala is where it intención para happens in que the el caso case, fuera desestimado, because pero jurisdiction is esto the es lo first thing ocurrido that has to be found. porque lo primero que se We tiene have que dirimir es el tema counter-arguments jurisdiccional. to everything that they Tenemos raised, argumentos en and you contrario will a hear todos sus them puntos later on y in the ustedes los case van a from escuchar Mr. Van der más Veen adelante en el and caso from myself. del señor Van der Veen. But on the issue of Y de parte mía. jurisdiction, the Pero en cuanto al scholarly tema de issue of jurisdicción, I'll leave you with this la posición before académica, I le invite dejo con David esta to idea come up and, antes de pedirle a David que give venga you the erudite explanation. y les dé Some of la this was shown on the explicación. screen, but Algunas de estas Article cosas las vimos en la pantalla, 1, pero Section 3 el artículo 1, says, sección 3, "Judgments in dice: cases of impeachment shall las decisiones not en casos de extend juicio further político than to no removal deben from office extenderse más allá and, de la and destitución y, disqualification to hold any inhabilitación office of honor, trust, profit under the para United el States, descargo de colon, posiciones de but the honor party en los convicted Estados shall Unidos, nevertheless be coma, liable and pero la parte subject to condenada indictment, trial, judgment, debe and punishment according ser to considerada law. responsable So this y idea sancionada de acuerdo con la ley. of a January Así amnesty que is esta nonsense. idea de una If my amnistía de colleagues enero on this side no of tiene the chamber sentido. actually think that President Si mi Trump colega committed a pensara criminal que el offense, and let's presidente understand, Trump a high crime is a cometió felony, and a misdemeanor un is a misdemeanor. The words haven't delito changed that grave, much over time. las palabras no han cambiado. After he's out of office, you go and arrest him. Si él comete un delito después que deja el So cargo, there van y is lo no arrestan. opportunity where the Así President of the que United States no can es run que haya rampant in oportunidad January, para the end que of el his term, and presidente just go away de los scot-free. Estados Unidos The Department of tenga la Justice does know what to posibilidad do en with such enero people. de hacer lo que le viene en gana. So far, El Departamento I de haven't Justicia seen sabe any qué hacer al activity respecto. in that direction. Y And hasta not ahora only that, no he visto ningún movimiento people en who ese sentido. Y no stormed solo this eso, building la gente que breached it asaltó este were not edificio accused of conspiring with the president. no los acusaron de But the conspirar con el section I read, presidente. Pero la sección que yo Judgment, in he other words, leído, the bad thing that can happen, el the judgment, juicio, in cases la of sanción impeachment, i.e., en what caso de we un are juicio doing, político o lo que shall estamos not haciendo extend further no deben ir más allá than removal from office. de What is so la hard separación about del that? cargo. What ¿Qué es lo que of tiene de those- which of difícil? those words are unclear? ¿Cuál de esas Shall palabras no not es clara? extend further No than debe removal ir from office. más allá de la President separación Trump del no cargo. longer is in office. El presidente The Trump object ya of the no ocupa el Constitution cargo. has been achieved. El objeto de la removed Constitución by the ya se ha voters. logrado. Él fue separado de su cargo Mr. por Sherwin? los electores. Are you ready? Señor Sean, Now that I've taken all of his time, ya que me he tomado todo este tiempo, thank you, Mr. President. President, leaders, señor presidente, líderes, quick adjustment. I stand before you on what I've always estoy thought ante is ustedes the hallowed ground of democracy. en lo que In siempre he this room, considerado American lives have been changed so un suelo dramatically sagrado de la democracia. in just my Y aquí lifetime
Ha habido cambios dramáticos a lo largo de mi vida, con tantas iniciativas como la Ley de Derechos Civiles cuando era un niño, hasta la Ley de Primer Paso, dando oportunidades sustanciales para los estadounidenses para que puedan avanzar y disfrutar todas las atribuciones de la mayor nación del mundo. He visto estos cambios tocando a mis clientes a lo largo de los años. Esta ley me ha permitido luchar para que tengan una posición justa frente al proyecto estadounidense. Ustedes han optado por servir al país, han venido de todos los rincones del país, dejando profesiones, sacrificando tiempo con sus familias y oportunidades más lucrativas para servir a su país. Señor presidente, usted es un hombre quien ha servido honorablemente a esta nación y al Senado y en servicio público desde antes de estar aquí. Es un honor comparecer en esta histórica sala, pero hoy este honor se ve empañado por una grave preocupación por el peligro a la institución de la presidencia que creo que se indica por este proceso. La alegría que pensé que sentiría si algún día compareciera ante este cuerpo se ve opacada por tristeza y dolor. Mi emoción predominante es ganas de llorar, por lo que creo que este caso le hará a nuestra perdurable y sagrada Constitución y al pueblo estadounidense, a ambos lados del espectro político. Estimados miembros del Senado, seguir adelante con este juicio político a un expresidente de Estados Unidos es inconstitucional por razones que hemos explicado. Algunos de estos elementos los vamos a tocar y como cuestión de política es tan errado como puede ser para todos y para el país. Este proceso se hace en aras de responsabilidad, pero cualquiera que esté realmente interesado en responsabilidad por lo ocurrido en el Capitolio el 6 de enero debe insistir en que se complete una investigación total de los hechos. Ya hay una investigación en marcha para tratar de llegar al fondo de lo sucedido. Cualquiera que esté interesado en determinar el o los responsables esperaría a tener evidencia concreta, especialmente cuando cada día surge evidencia nueva sobre planificación, sobre una agenda, cosas que no tienen nada que ver con estos hechos aquí planteados. La nación no puede sanar prematuramente. Nuestra nación no puede madurar o sanar bajo estas condiciones. Muchos estadounidenses ven este proceso por lo que es: una oportunidad de políticos partidistas que quieren eliminar a Donald Trump del escenario político estadounidense y quieren anular a 74 millones de votantes y aquellos que comparten esta creencia y esta visión política del país. Quieren usar este proceso para promover su agenda política. Durante 4 años han tildado a sus compatriotas del otro partido de deplorables y han dicho que aquellos que apoyan a Donald Trump y al Partido Republicano, pero a fin de cuentas no se trata solo de Donald Trump o de nadie en particular. Se trata de nuestra Constitución y de abusar del poder de juicio político con metas políticas. Nos dicen que este caso debe adelantarse en aras de la unidad, pero no quieren unidad y saben que este proceso va a dividir al país por la mitad, dejando a decenas de millones de estadounidenses al margen de la agenda política dictada por un solo partido que tiene el poder en la Casa Blanca y en la legislatura. Son estadounidenses orgullosos que no aceptan imposiciones del otro partido, siguiendo líneas partidistas. Este proceso dividiría a este país
como lo hemos visto una sola vez en nuestra historia. Y para ayudar al país a sanar, ahora vemos que los fiscales, en su sabiduría, contrataron a una empresa cinematográfica para crear, fabricar y presentarles un paquete visual para impactarlos a ustedes y a los estadounidenses. Quieren someterlos a 16 horas de presentación como si esto fuera un deporte sangriento, buscando sanación, unidad, responsabilidad. No. Ciertamente hay mejores vías para lograr esta meta. Se trata de una actuación crudamente partidista porque piensan que apelando a lo peor de nuestros instintos es beneficioso. No hay que mostrar películas para saber dónde ocurrieron los motines. Ustedes lo saben. Este es un proceso irresponsable alimentado por odio por los fiscales y quienes les encomendaron esta tarea con la disposición a dañar el carácter nacional para alentar el odio. Aunque algún día pudieran no ser el partido en el poder, tienen una visión diferente de la democracia. El juez Jackson, quien una vez escribió, la libertad de disentir no significa que alguien no cuenta, eso sería una sombra. La verdadera prueba es el derecho a la divergencia, que es esencial frente al orden establecido. Tienen una visión diferente de la democracia y la libertad. Esto es utilizar el juicio político como un arma política con el ánimo de causar daño. Si este proceso sigue adelante, todos van a quedar mal parados. Veremos y escucharemos cosas que se van a lamentar, pero lo peor es que en un momento, sea un momento de vergüenza personal, que quedará para la posteridad. Nuestro país, un modelo para el mundo, saldrá más dividido y nuestra posición en el mundo gravemente fracturada. Nuestros archienemigos disfrutarán viendo cada momento, viendo lo peor del país y esa profunda división. Si ustedes votan a favor de este caso, los senadores futuros reconocerán que ustedes aceptaron una radical teoría constitucional que se aparta de la Constitución y sustenta que cualquier funcionario que quiera servir al país debe saber que puede ser objeto de un juicio político mucho después que deje el cargo, en respuesta al panorama político del momento. Esa es la posición de los fiscales en la página 65 de su escrito. Una posición radical. Lo dicen sin ambajes. Dicen que funcionarios públicos que han servido de manera honorable, pero que un Congreso futuro pudiera considerar que ameritan un juicio político. Porque el único límite es la imaginación. Los fiscales les han leído que el poder de juicio político no tiene límites temporales y se puede prolongar en el tiempo para ir en pos de cualquiera que haya tenido un cargo público en el país. Ustedes estarían poniéndole la firma a este proceso. Lo podrían hacer de nuevo en el futuro si ustedes deciden proseguir con este juicio político. Esta es una combinación intolerable que pone la institución de la presidencia en riesgo directo. Nada menos. Y hace más que eso. Bajo esta teoría y esta mala lectura del texto, cualquier funcionario público pudiera ser sometido a un juicio político si el grupo que esté elegido en la Cámara decide que su posición amerita cancelación.
Ellos han dicho públicamente que lo que quieren hacer en nombre de la Constitución es impedir que Donald Trump se vuelva a postular a un cargo público. Pero esta es una afrenta a la Constitución, no importa quién sea el blanco. Sería una negación del derecho al voto, del derecho a una persona a postularse a un cargo público, como lo garantiza la 14ª enmienda de la Constitución, bajo la sombra de un juicio político como herramienta para neutralizar a un adversario. Esto queda más claro cuando un amigo mío, quien fue embajador del expresidente Obama y es amigo de muchos de ustedes, él se describe como un demócrata de larga data. Y él decía, la idea que 100 personas bajo estas circunstancias puedan decidir que decenas de millones de estadounidenses no pueden votar por su candidato a la presidencia es impensable, y así debe ser. Voy a hablar de varias razones por las que este asunto no debe continuar. ¿Por qué el Senado no tiene jurisdicción para este caso contra un expresidente? Un presidente, quien ahora es un ciudadano privado, no está en el cargo, y todas las razones que lo sustentan. Pero voy a comenzar con la discusión del proceso fundamental que ha estado ausente desde el comienzo y que se prolongaría hasta el final si esto prosigue, porque este es un proceso fallido. Esto enviaría un mensaje para el futuro que todos lamentaríamos y mancharía a este cuerpo que nuestros fundadores consideraban especialmente capacitado para hacer un juicio político, como escribió Hamilton en el Federalista 65. No pido disculpas por exigir, en su nombre y en nombre de la Constitución, que el derecho al debido proceso garantizado por la Constitución debe ser acatado en un proceso tan grave como este, en nuestra vida nacional. La denegación del debido proceso en este caso comienza con la Cámara de Representantes. En este proceso, la Cámara de Representantes negó cualquier atisbo de debido proceso que los estadounidenses consideran que es tan importante para el país. ¿Por qué? Esto es producto de esta sed insaciable de un juicio político que ha alimentado la Cámara por 4 años. Consideren esto. Debo decir esto por Donald Trump, a quien yo pudiera votar para condenarlo. Él ha hecho muchas cosas que ameritan un juicio político. No respeto a este presidente y voy a luchar cada día hasta que se le haga un juicio político. Esos son fundamentos para un juicio político. Sí, esto amerita un juicio político. Señor presidente, estoy pidiendo el juicio político del presidente de los Estados Unidos de América. Yo sigo diciendo juicio político. Juicio político al 45º. Le pedimos a la Cámara que comience el proceso de inmediato. Yo votaría que sí. Yo votaría que sí. Porque vamos a condenarlo. Yo presenté los cargos en julio de 2017. Si no lo condenamos, va a ser reelegido. Los representantes deben comenzar el proceso contra este presidente. Es hora de imponerle cargos. Mi opinión personal es que él merece ser sometido a un juicio político. Estamos listos para condenarlo. El cronograma demuestra la actuación apresurada. Al día siguiente del motín en el Capitolio, comenzaron a buscar puntos políticos y la presidenta de la Cámara pedía que el vicepresidente Pence invocara la 25ª enmienda para la destitución inmediata del presidente y lo amenazaron si no cumplía con esta demanda extraordinaria. 4 días más tarde, el 11 de enero, presentaron el artículo de juicio político. La presidenta Pelosi
le dio otro ultimátum al vicepresidente, amenazándolo con iniciar el proceso en 24 horas si él no le hacía caso. El vicepresidente Pence rechazó su demanda y en lugar de eso se adhirió a la Constitución en el mejor interés del país por encima de una amenaza política. El 12 de enero la presidenta Pelosi le anunció quiénes serían los fiscales y el 13 de enero, solo días después de la conferencia de prensa para anunciar una investigación, la Cámara adoptó el artículo de juicio político, el proceso más expedito de la historia, sin darle al presidente el debido proceso, con una oposición basada en esto. Decir que fue una actuación apresurada sería subestimar la realidad. No es que se votó en favor de un juicio político. No se consideraron los riesgos para la institución y para el sistema de debido proceso. Se les advirtió claramente y en términos inequívocos que no se fueran por esta senda. Esas advertencias se enmarcaron en el contexto del debido proceso que no tuvimos aquí. Consideren las advertencias de uno de los miembros durante ese caso, pidiéndole a los demás miembros que respetaran el debido proceso que demanda la Constitución. El representante Cole de Oklahoma, quedando solo una semana de su gestión, nos piden que consideremos una resolución para condenar al presidente Trump. Y lo hacen a sabiendas que, aun cuando se aprobara la resolución, el Senado no podría considerar estas acusaciones, sino hasta después que él termine el mandato del presidente Trump. No veo una acción de la Cámara que propenda más a la división del pueblo estadounidense que esta iniciativa que estamos contemplando hoy. Los ánimos están caldeados y las divisiones políticas nunca han sido tan obvias a lo largo de mi vida. Sus palabras, el señor Cole, reflejan el cuidado que hay que tener a la hora de considerar un juicio político y se hacen eco de la preocupación de nuestros próceres sobre este tema. El señor Hamilton decía en el Federalista 65, una corte bien constituida para un juicio político es algo deseable pero difícil. Así que esto solo serviría para alimentar las pasiones de la comunidad y para profundizar las animadversiones entre las partes. En muchos casos, esto conectaría con facciones preexistentes, canalizando todas las animadversiones, influencias y parcialidades de unos contra otros. En esos casos, siempre existe el mayor peligro que la decisión se deba más a la fuerza comparativa de las partes que a la demostración real de inocencia o culpabilidad. Valiosa reflexión del señor Hamilton. Y lo que les digo es que la necesidad del debido proceso, en base a la naturaleza crítica de este proceso en nuestro gobierno. El señor Hamilton hablaba en los siguientes términos: la magnitud de esta situación que toca la reputación política y existencia de cada individuo en este proceso habla por sí mismo. En el Federalista 65, volviendo a la Cámara y a la advertencia sobre actuaciones precipitadas, el señor Cole de Oklahoma, en nombre de la sanación que tanto necesita nuestro pueblo, él advertía: la Cámara se ha estado moviendo de forma errática, sin respetar prácticas modernas, sin darle a los miembros la oportunidad de contemplar las medidas que se están contemplando. Y enfatizaba que debería actuarse con ponderación al considerar un artículo de juicio político para garantizar que el pueblo estadounidense pudiera confiar en el proceso que se adelanta en la Cámara y como la presidencia misma demanda el debido proceso en un juicio político. Dice el legislador Cole, lamentablemente, la mayoría ha decidido correr con un nuevo artículo de juicio político, obviando cualquier investigación, proceso en comisiones o cualquier posibilidad de sopesar esta acción antes de proceder. Él se quejaba que la mayoría no le estaba dando a la Cámara la oportunidad de revisar los hechos que todavía están saliendo a relucir, de discutir toda la evidencia, escuchar expertos, hablar con testigos y considerar precedentes. Destacaba, este no es el tipo de proceso robusto que hemos seguido en cada caso en la historia moderna.
Y no hacerlo le hace un flaco servicio a esta institución y a este país, dijo el señor Cole. Él se quejaba que en lugar de seguir los procesos apropiados, la Cámara ha optado el proceso de correr y apresurarse en la premura por condenar al presidente una segunda vez. Y decía el señor Cole, lo haría con sed de venganza. Y esto generaría profundas divisiones cuando el país está viendo el comienzo de un nuevo gobierno. En un asunto de tamaña repercusión, no deberíamos seguir el mismo proceso que hemos utilizado en todos los casos modernos, en lugar de apresurarnos, e imploraba. En nombre de las generaciones por venir, pensemos con claridad sobre las consecuencias de nuestras acciones. Y después le daba crédito a miembros de este cuerpo, el senador Manchin, quien expresó sentimientos similares sobre lo inconveniente o inapropiado de este proceso apresurado, sugiriendo que esto es algo que ameritaba una investigación del sistema judicial, no algo que se pudiera resolver con un proceso político expedito. Y finalmente, el señor Cole le advertía a sus colegas que había que reconocer que se estaba siguiendo un proceso mal fundamentado. Consideremos ahora, dijo, el proceso que debió haber tenido lugar en la Cámara. Los fiscales decían que la Cámara funciona como un jurado investigador. Hoy lo reiteraron. Si esto fuera así, entonces eso destaca el que no se ha ceñido al debido proceso. No se puede disminuir la importancia de los aspectos legales de este caso, especialmente cuando tienen que ver con las formalidades del proceso de justicia criminal. Esto es un elemento híbrido, un proceso político moderado por formalidades legales. Es una cita de Richard Rothman. La quinta enmienda de la Constitución establece que ninguna persona debe ser privada de la vida, libertad o propiedad sin el debido proceso. La Corte Suprema lo reconoció en Matthew versus Eldridge, que el debido proceso es lo que todos queremos, que todos tenemos el derecho a exigir una justicia fundamental. Un experto escribe que el proceso debería incluir las salvaguardas fundamentales para el acusado que se usan en un caso de justicia criminal: justicia, debido proceso, presunción de inocencia y proporcionalidad, valores intrínsecamente estadounidenses. Y como sabemos que la Corte reconoce estas protecciones, si bien el Congreso puede hacer sus propias reglas y procedimientos, no puede establecer reglas que ignoren límites constitucionales o violen derechos constitucionales. Aunque la jurisprudencia es limitada respecto al tema del juicio político, y por supuesto, en el caso de Walter Nixon, el Congreso tiene latitud en cuanto a las reglas de juicio político. El principio fundamental es entender cómo debe aplicarse el debido proceso. En Hastings versus Estados Unidos, desestimado por otras razones, se concluye que la cláusula de debido proceso es aplicable a un juicio político y que pone una limitación constitucional respecto a la forma en que el Senado ejerce el poder de juzgar en los juicios políticos. El juicio político es un remedio extraordinario, esencial para nuestro sistema constitucional, pero solo se puede y debe invocar con respeto solemne a la justicia y debido proceso, que deben ser tomados en cuenta cada vez que se adelanta un juicio en Estados Unidos, en un caso civil o en un caso de juicio político. En un memorando del Departamento de Justicia se establece lo mismo. Los estándares de debido proceso que parecen relevantes para adelantar un juicio político, específicamente, como en el caso Hastings, un principio fundamental de nuestra democracia constitucional es, nuevamente, justicia.
El presidente de la Corte Suprema establece que los individuos deben recibir notificación y deben tener la oportunidad de ser escuchados antes que el gobierno les prive de proteger sus intereses. También es cierto que cualquier proceso que pueda conducir a la pérdida de un interés debe exigir un juicio justo, comensurado y una capacidad de participar. Son garantías amparadas por el debido proceso y se está tratando de privar a Donald Trump de el más caro de sus derechos constitucionales, incluyendo el derecho a desempeñar un cargo público si quiere hacerlo. Deben intervenir ambos partidos y como mínimo la evidencia debería serle presentada al acusado y el acusado debe tener la oportunidad de sopesar la evidencia en su contra, especialmente frente a testigos. Prácticamente en todos los lugares donde se han tomado estas decisiones importantes, el debido proceso exige una oportunidad de confrontar y de examinar. Es intolerable que nuestros fundadores, que conocían también la historia anglo-estadounidense, entiendan que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas puede ser sometido a un juicio político sin acatar los procedimientos de la ley común desarrollados a lo largo de siglos para asegurar la prueba de las evidencias en un proceso de adversarios. Nunca lo vamos a descontar en nuestro país. Miembros de la Cámara de Representantes han comentado esto, y el legislador Nadler decía que en este contexto el debido proceso incluía el derecho a ser informado de la ley, Es importante que el acusado cuente con asesoría legal. Al presidente Trump no se le dio ninguna protección. El legislador Nadler piensa, sin embargo, que le merece esta protección, como puede hacerse o debe hacerse con cualquiera que esté acusado en un juicio político. En 1998, él opinaba algo diferente. No hay una razón aparente para el cambio de punto de vista del legislador. Estas atribuciones fundamentales han sido honradas en procesos modernos desde 1870. No son ni deberían ser objeto de debate por ninguna legislatura del país. A pesar de todo esto, se desafiaron todas las normas y se le privó al presidente de todos sus derechos políticos y constitucionales. Así que este proceso, sin la menor semblanza de equidad, no funciona. Y no podemos hacer grupos para cada grupo. Es la integridad de cada grupo. Y es por eso que las leyes están escritas como están escritas. La resolución 24 tuvo 2 horas de debate sin la posibilidad de hacer enmiendas. Quizás sea reflejo de no testigos, de no oportunidad para que el acusado responda o tenga abogados presentes para objetar. El New York Times indica que no hubo discusión en comisiones ni determinación de hechos. Los fiscales dicen que la necesidad era tan urgente que tuvieron que apresurarse, sin tiempo que esperar, para tener una investigación más amplia. Pero eso se ve empañado por lo que día después. De forma unilateral, los fiscales esperaron 12 días para presentar los artículos al Senado. En otras palabras, pasaron más tiempo reteniendo los documentos que en hacer el debido proceso. Esa dilación para que el caso no arrancara antes que el señor Trump dejara la presidencia no se condice con el debido proceso. Artículo 1, sección 3
de la Constitución, por supuesto, se establece que en todo o en parte el Senado tendrá el poder único de procesar los juicios políticos. Deben tener un juramento o afirmación que cuando el presidente de los Estados Unidos es enjuiciado, el cargo recae en el presidente de la Corte Suprema. Se deberán dar también estos informes al Senado, y la presidenta Pelosi privó al presidente Trump del derecho constitucional y de las reglas de la Cámara tener a un abogado notable defendiéndolo en su juicio. Esto incluye, bajo la regla 5, el derecho exclusivo de estos funcionarios de imponer órdenes y emitirlas. Decimos respetuosamente que esta dilación intencional, desde el momento en que el presidente Trump dejó la presidencia, constituye una pérdida de jurisdicción, porque el señor Trump ya no es el presidente, pero sigue siendo sometido a un juicio político, y en el artículo 2, sección 4. Y por lo tanto, como parte de esa violación del debido proceso, con la presidenta Pelosi, más aún, el presidente Trump, estas acciones de la presidenta Pelosi no solamente violan su derecho al debido proceso, sino su derecho constitucional explícito de tener un caso presidido por el presidente de la Corte Suprema. El propósito de exigir que quién va a ser quien preside el caso y el beneficio de tener otras ramas combinadas por el Poder Judicial, uno y otro por el Senado, reflejado en el Federalista 66. Una razón por la que se le encomendó esto al senador es que el presidente se enfrentaba a una situación donde el Senado actúa como juez y como jurado, con derecho al voto. Y más allá de eso, aunque este es un trabajo muy prolongado, hemos sido partidarios del presidente Trump a lo largo de su gobierno y en el asunto que se está enjuiciando. Por lo tanto, pedimos un anuncio público de esta posición antes de escuchar argumentos o evidencia que el presidente Trump, quien debería ser condenado, y miembros de ambos partidos tienen la obligación de votar para condenarlo. Nadie en este país, ninguno de mis compatriotas, consideraría este escenario como consistentes con el concepto estadounidense de debido proceso y el juicio debido. Y a veces la sola experiencia apunta en el mismo sentido. Tenemos confianza en que un juicio manejado así sería el proceso imparcial prometido por los líderes. Aunque muchos de estos procesos no son de índole política, esta no es una excusa para ignorar lo que dice la ley y la jurisprudencia. El presidente tiene que haber violado el texto de la Constitución, lo que ameritaría un proceso bajo la presidencia del presidente de la Corte Suprema o un proceso especial para un ciudadano común en un juicio en el Senado. Los artículos deben ser considerados como una nulidad y desestimados porque no ha habido el debido proceso. El caso debe ser desestimado por el abandono intencional de la jurisdicción por parte de la presidenta Pelosi, si es que alguna vez lo tuvo. Y se debe desestimar porque el juicio de un ciudadano privado en el Senado no se permite, especialmente con los conflictos que hemos mencionado. Finalmente, les digo lo siguiente. Esta es nuestra Constitución sagrada. Nos ha servido bien desde que se escribió. Y ha sido enmendada con un proceso cuidadoso. Es un documento único.
es lo que hace de Estados Unidos un faro en el mundo. No solamente contempla múltiples perspectivas filosóficas y políticas, sino que alienta nuestras diferencias. Pero siempre hemos sostenido que nuestra supervivencia como nación depende de la insistencia en el debido proceso para cada ciudadano. El énfasis en el debido proceso reconocido como su raíz central, la garantía de la viabilidad de nuestro sistema político y social. Sabemos que hay sistemas en otros países del mundo que no ofrecen estas salvaguardas que brinda nuestra Constitución bajo el debido proceso. Algunos han elegido sus propias guías, donde se contempla la pena de muerte. En un sistema como este, no hay debido proceso. En un sistema como este, se requieren decisiones apresuradas para que el poder lo retenga una cierta filosofía política. Nosotros hemos rechazado ese sistema y la clase de decisiones apresuradas que exigen para garantizar el control a un solo punto de vista y un solo partido y una sola forma de vida. Nosotros optamos por vivir libres bajo una constitución que garantiza nuestra libertad. Otros países le temen a esas libertades y quieren adherirse a una línea partidista en todos los aspectos sociales y políticos y asegurar que la línea partidista sea acatada sin dejar espacio para el debido proceso. Decisiones apresuradas y expeditas se convertirían en la norma. Esa no es nuestra forma de vida en Estados Unidos ni nunca debe serlo. Nosotros vivimos bajo nuestra Constitución y sus enmiendas y el debido proceso. Si ustedes le ponen la firma a un juicio apresurado en este caso para condenar al presidente de los Estados Unidos sin debido proceso, eso pone el cargo de presidente de los Estados Unidos en riesgo cada día. Es una proposición demasiado peligrosa y deben rechazarla abrumadoramente, indicando que este caso, carente de debido proceso de principio a fin, debe terminar aquí con su voto, que carecen de jurisdicción para enjuiciar a un presidente cuyo cargo ya ha expirado y quien es ahora un ciudadano privado. Una razón para esto es la falta de debido proceso que trajo estos artículos o este artículo ante esta Cámara. Dios no permita que ignoremos o nos apartemos del concepto del debido proceso. Un juicio político al ciudadano Trump ante el Senado sería el juicio de un ciudadano por un cuerpo legislativo. El juicio de un ciudadano privado, en violación del artículo 1, sección 9 de la Constitución de los Estados Unidos, que contempla que no se debe proponer o aprobar ningún tipo de legislación que le permita al Congreso aprobar una ley para determinar culpabilidad y castigo sobre un individuo sin el amparo de un caso judicial. Este sería un acto legislativo que castiga sin juicio, sin un caso judicial. La característica distintiva de este modelo es la sustitución de la determinación de culpa por la vía legislativa en lugar de una investigación judicial. Esto refleja la posición de nuestros fundadores que un juicio por una legislatura carece de las salvaguardas para evitar el abuso de poder, como lo explicó la Corte Suprema en Estados Unidos contra Brown. La mejor evidencia de nuestro sistema constitucional indica que esta cláusula no es una proscripción provisional, sino un afianzamiento de la separación de poderes para impedir
que la legislatura se abrogue funciones que no le corresponden. Esto refleja el concepto de nuestros fundadores que la rama legislativa no está adecuadamente conformada para servir como un tribunal. Esto, como es el caso aquí, apoyado por el hecho que no tenemos al presidente de la Corte Suprema y que el señor Trump ya no es presidente, el cuerpo legislativo está actuando como juez y jurado. Y precisamente esto es lo que esa proscripción constitucional quiere evitar. Se busca acá la descalificación política de un individuo a futuro para someterlo al ostracismo, obviando limitaciones constitucionales cuando hay otros mecanismos. La Corte Suprema 3 veces anuló provisiones como estas que impedían que comunistas tuvieran cargos públicos. El juicio político ciudadano privado para inhabilitarlo políticamente es un acto inconstitucional. Más aún, este es el tipo de situación donde el temor es que algunos miembros del Senado pudieran actuar con la misma premura que la Cámara cuando preparó este artículo en menos de 48 horas para complacer a su base política, justamente el temor que expresaba el señor Hamilton en el Federalista 65. Y como decía el magistrado Marshall, hay que entender que la visión de los fundadores de la Constitución era que las acciones violentas, producto del impulso momentáneo, se pueden manifestar como un factor determinante para ampararse ellos y sus propiedades frente a las pasiones de los hombres y mujeres de un momento dado. Esto obviamente se enraiza en este sentimiento y la Constitución de los Estados Unidos contiene lo que se puede considerar como una acta de derechos, una ley de derechos para todos los ciudadanos. La legislatura no se puede abrogar estas funciones sobre la vida y fortuna de los individuos. Eso está expresamente limitado. Así que veamos ahora el texto de la Constitución. Pasando al texto de la Constitución, esto sería para muchos la forma más apropiada e importante de comenzar a tratar de responder a una pregunta constitucional. Hay varios elementos de la Constitución que se refieren al proceso de juicio político. Veamos el texto. Un análisis textual siempre comienza con el texto en sí y solo se recurre a la historia legislativa si el significado no es claro. Como lo ha dicho la Corte Suprema, la interpretación de los estatutos comienza con el texto. Y en la interpretación del texto nos guía al principio que la Constitución fue escrita para ser entendida por los electores. Su vocabulario es coloquial y no técnico y dice en forma clara y sin ambigüedades si el presidente va a ser sometido a un juicio político. El caso debe ser presidido por el presidente de la Corte Suprema. Su presencia le da dignidad y solemnidad al caso. En esta circunstancia, no tenemos la presidencia del presidente de la Corte Suprema. Y no porque haya un conflicto de interés al traer al vicepresidente. Se trata de evitar los prejuicios que hemos mencionado. En este caso, el presidente de la Corte Suprema no está aquí. Está el presidente pro tempore del Senado. Esto lo permite la Constitución porque el juicio es de alguien que ya no es presidente. Por lo tanto, podemos entender que para los efectos de este caso, el
acusado no es un presidente. Por lo tanto, caeríamos en la aplicación del artículo 2, sección 4. El presidente, vicepresidente y funcionarios públicos de los Estados Unidos deben ser destituidos, sometidos a un juicio político o condenados por traición, soborno u otras faltas o delitos graves. ¿De qué cargo se debe separar a un presidente si se lo condena? Un expresidente ya no tiene un cargo, por lo tanto, no puede ser condenado, no puede ser separado de su cargo. Los fiscales aducen que el hecho que el presidente de la Corte Suprema no esté aquí no afecta la constitucionalidad de este proceso. Solamente dedican un párrafo a este elemento tan significativo. Muchos senadores consideran que el caso es sospechoso y uno llegó a decir que es la cristalización de la naturaleza inconstitucional de este caso. Y ese solo párrafo dedicado al tema no es persuasivo. La posición ignora el historial, la interpretación de la ley y se ha establecido que esto aparece varias veces en el texto, se debe leer de la misma manera cada vez que aparece. Esta presunción es fundamental cuando un término se repite. Además, por lo menos en una instancia, la Corte ha hablado de un canon establecido, que lenguaje similar en un estatuto debe tener un significado consistente. Sé que esto suena muy complejo, pero nuestra Constitución está hecha de palabras y la interpretación de la Constitución, como ustedes saben, es un producto de palabras. Si el texto dice el presidente de los Estados Unidos requiere que el caso sea presidido. Si esto se aplica a un presidente en ejercicio, entonces cuando decimos el presidente, en el artículo 2, sección 4, lo que somete al presidente a un potencial juicio político excluye a cualquiera que no sea presidente. Esa frase establece que el presidente, el vicepresidente o funcionarios públicos de Estados Unidos deben ser separados de su cargo por un juicio político si son condenados de traición, soborno u otras faltas o delitos graves. Esta es la frase operativa de la Constitución que otorga este poder al Senado y establece una limitación jurisdiccional específica. Los fiscales entienden lo que significa presidente para otras provisiones, así que deben entender esta limitación también. Solo un presidente en ejercicio es considerado el presidente de los Estados Unidos en la Constitución y solo un presidente en ejercicio puede ser condenado y puede ser desincorporado tras un juicio en el Senado. El presidente, en ambos elementos de la Constitución, se refieren a un mismo individuo. Si se dice que el presidente en uno no es el presidente en el otro, ninguna interpretación textual que se repite permitiría esa lectura contradictoria. En las palabras de la Corte Suprema, esta es una norma que palabras idénticas usadas en la misma ley deben tener el mismo significado. Con o sin querer, ya se han expresado posiciones en este sentido. El acusado no es el presidente. Por lo tanto, el texto de la Constitución no le da al Senado el poder de separarlo de un cargo, una nulidad, porque ya no ocupa el cargo. Los fiscales aducen que el Senado tiene jurisdicción porque a pesar del hecho de que ya él no es el presidente, el comportamiento del expresidente ocurrió cuando estaba ocupando el cargo. Eso no recae en la aplicación textual de la Constitución. Los fiscales justifican su débil argumento diciendo que la Constitución se entiende por referencias a este plan global de la Constitución. Sin dar una justificación, su argumento se cae. En un juicio político, lo que permite el juicio político es el cargo que ocupa el procesado. Al no estar más en el cargo, no se puede hacer un juicio político. En Estados Unidos no se puede hacer un juicio político a un ciudadano privado. Se remontan entonces al modelo británico.
Nuestros fundadores rechazaron el modelo británico que permite el juicio político de cualquiera por el Parlamento, excepto el rey. Así que en nuestro país limitaron el juicio político a algunos funcionarios, incluyendo el presidente. El único remedio es la destitución. Lo dice muy claramente. Cuando un funcionario público es sometido a un juicio político y es condenado, debe ser destituido. Eso está muy claro. Esta es una imposibilidad legal, pero el artículo dice que están pidiendo su destitución. Por eso, el modelo es diferente y por eso la Constitución separa ambos casos. En jurisprudencia criminal, una persona acusada de un delito criminal o de un crimen puede ser castigada aunque deje el cargo. No ocurre lo mismo con un juicio político. En un juicio político quiere una destitución y sin destitución el caso no es válido. Así que esto lleva a otro elemento de descalificación. Los presidentes pueden ser sometidos a un juicio político porque pueden ser destituidos. Los expresidentes no pueden ser destituidos. La Constitución es clara. Un juicio en el Senado se reserva para el presidente de los Estados Unidos, no para un ciudadano privado que fue presidente de Estados Unidos. Lo que se requiere, si es condenado, es su destitución y un expresidente no puede ser separado del cargo. Estas cláusulas confirman este entendimiento intuitivo. Así escribió Michael Lodek, ex juez de la Corte de Apelaciones en el Cuarto Circuito. Y ciertamente hay decisiones que analizan este mismo lenguaje y concluyen que el juicio político solo puede hacerse contra un funcionario sometido a destitución. En Smith versus Brantley de la Corte Suprema de la Florida. Esta es la primera vez que el Senado de Estados Unidos tiene que aplicar la identificación textual de la Constitución del presidente a una persona que no sea otra que el presidente en ejercicio de los Estados Unidos. Y el término específicamente usado es el presidente, no un presidente. Y solo puede haber un presidente a la vez. Esta lectura textual lleva al juez a concluir que un expresidente no puede ser condenado sometido a un juicio político. Consideren la alternativa. Si el señor Trump pudiera ser condenado como el presidente, entonces, ¿por qué no sigue siendo el presidente? Del texto, porque no hay limitación temporal. Eso es lo que les están sugiriendo. Recuerden, se puede condenar a cualquier funcionario público que haya servido por cualquier cosa ocurrida durante su gestión. A perpetuidad. Esto incluiría a todos los funcionarios ejecutivos, por ejemplo, el manejo de la crisis con Irán por parte de Jimmy Carter. Eso caería dentro de su lógica. Más aún, ¿por qué no entonces extender estos términos? Cuando digo ellos me refiero a los expertos. ¿Por qué no hablar, por ejemplo, de faltas o delitos graves? Como quiera que se interpreten, estos son de manera exclusiva los delitos que ameritan una sanción. Esto no se especifica y actuar de otra manera socavaría el poder de la Constitución. El presidente quedaría al servicio discrecional del Congreso. Se basaría en una interpretación de la historia, lo que indicaría que una parte puede interpretar la historia modificando el lenguaje para lograr un resultado predeterminado. He hablado con el juez Ken Starr sobre esto, y este enfoque es algo que
él considera también muy valioso. También hablé con Chuck Cooper, quien también es una persona que se opone abiertamente al presidente Trump, pero es un excelente abogado, igual que lo sabe nuestro amigo de Alabama. Como ya hemos mencionado, el riesgo institucional para la presidencia se limita por la imaginación de cada quien. La debilidad del caso se ve demostrada además porque se basa en la aseveración no probada que el presidente Trump, si no fuera condenado, en el futuro otros funcionarios pudieran evadir su responsabilidad renunciando. Por ejemplo, citan a varios profesores de leyes diciendo que cualquier funcionario que traicione la fe pública y sea condenado puede evadir la sanción renunciando un minuto antes que el Senado los condene. Esto no tiene base. La Constitución prohíbe que un individuo condenado deba ser sometido a juicio, condena o castigo de acuerdo con la ley después de su separación. Ciertamente, si un funcionario no es sometido a un juicio político, está sometido al mismo concepto. Tenemos un proceso judicial en el país. Tenemos un proceso investigativo en el país al que nadie es inmune. Ese es el proceso que debe continuar. Ese es el proceso apropiado para investigar, procesar y condenar delitos. Nos faltan dos artículos aquí. El artículo 3 lo contempla. Esa clase de asignación. Eso es responsabilidad. Hay mecanismos apropiados para tener responsabilidad, no a través de la legislatura, lo que no puede ofrecer ni ofrece las salvaguardas del sistema legal que tienen todos los ciudadanos. Y más aún, el argumento no se refiere al texto explícito de la Constitución, donde se lee el presidente, sin incluir a expresidentes. Cuando se dice el presidente, es el presidente en ejercicio. Este argumento también se cae porque un expresidente, en este caso, no renunció, aunque le pidieron que lo hiciera. Por lo tanto, el Senado no tiene que decidir si tiene o no el poder o la jurisdicción para procesar y condenar a un presidente que ha renunciado, o cómo va a actuar para aplicar justicia en el caso. No es esa la situación. La lectura fiel de la Constitución debe regir sobre si el Senado de Estados Unidos tiene bajo la Constitución el poder de condenar al presidente de los Estados Unidos. Ese no es el caso. En el memorando, los fiscales aducen que el único remedio aquí, la separación del cargo, es una nulidad legal, porque hay otros remedios secundarios que el Senado no se ve obligado siquiera a considerar y que solo entran en efecto la descalificación a desempeñar un cargo político futuro. Esto se pudiera aplicar a un expresidente. Los fiscales aducen que la regla es clara, que cuando un funcionario público es sometido y hallado culpable en un juicio político, debe ser destituido. Aquí nada implica ni requiere que exfuncionarios sean inmunes a la descalificación. En otras palabras, dice el argumento, un presidente que ya no está en el cargo no amerita todos los remedios del proceso, pero esto choca contra el significado directo del texto y la interpretación fiel de los estatutos. Los fiscales quieren ignorar el texto una vez más. Ellos mismos dicen que la palabra shall, en inglés, debería implicar un requerimiento. Debe ser leído como debe. Debería es debería. Y cuando se usa la palabra debería, el Congreso tiene una responsabilidad frente al caso. Debería desincorporar. De hecho, esto genera una obligación que no está sujeta a discrecionalidad judicial.
Y cuando la Constitución lo exige, la discreción para. Debería, se considera algo obligatorio. El juicio político no es aplicable en este caso. Y este es el argumento del que tanto se ha hablado. Los fiscales ignoran este lenguaje en la cláusula 7, artículo 1, sección 3. Estos casos no deben ir más allá de la separación del cargo, coma, y de la inhabilitación para desempeñar cargos de honor, ganancia o beneficio en Estados Unidos. Normalmente, el uso del conjuntivo significa que se deben cumplir todos los requerimientos, en lugar de decir "o", el condicional. Así que el juez reconoce que aquí la coma apoya el mismo concepto. Nuevamente, la Constitución supedita el castigo de la inhabilitación a la sanción de desincorporación. El remedio adicional no se aplica cuando la primera no existe. Ambos conceptos están entrelazados. Si no es posible la destitución, no puede serlo la inhabilitación. En el análisis constitucional, el juicio político es inaplicable a un funcionario que ha dejado el cargo porque el remedio primario ya no es necesario. El juez Story explica que este es su razonamiento. También el juicio político es eso, un proceso político, no es una sanción a alguien que ha cometido un delito, no toca su propiedad, simplemente lo privaría de su capacidad política. Esto es insultante. Más temprano escuchamos que el profesor Philip Bobbitt, un profesor de la Universidad de Columbia, que junto con el profesor Charles Black escribió el manual sobre juicios políticos que se usó durante muchos años. Es un experto constitucional y él escribe que hay poca discusión histórica sobre la pregunta específica de si acaso una persona que ya no es funcionario público puede ser sometida a un juicio político. Y no viendo más claridad en el texto, esto nos sorprende. El profesor Bobbitt, que tiene un largo historial en el Partido Demócrata con su familia, dice que el argumento contra este juicio es que no hay autoridad otorgada al Congreso para hacer un juicio político a personas que ya no son funcionarios de Estados Unidos. Es así de simple. Pero la simplicidad, dice el profesor Bobbitt, no significa que no sea importante. Esto es un elemento fundamental de la idea central de una constitución estadounidense. El profesor Bobbitt y el profesor Richard Danzig indican que el principio fundamental aquí, como dice en el Federalista 65, es evitar la interferencia en el Ejecutivo, juicio conjurado y otros mecanismos por la necesidad de proteger al público de ulteriores abusos de poder. Ayer el profesor Eugene Kanerovich escribía que la Constitución contempla que el proceso de juicio político debe usarse para separar a funcionarios públicos de los Estados Unidos, es decir, gente que ocupe puestos públicos. En el caso del señor Trump, la lectura es que el proceso se aplica a todos los funcionarios públicos de los Estados Unidos. Y las personas que ya no ocupan estos cargos, eso no es lo que dice. Los fiscales nos han hablado de citas equívocas en nuestro escrito. Esto es clave y esto refleja una visión muy diferente de la democracia, miedo a la democracia. Ellos escriben que
Los fundadores no habrían vacilado en actuar. Su visión se deriva del estudio de la literatura clásica y de resolución de conflictos. Ellos sabían del peligro presentado por el oportunismo y de la violencia política con fines de ganancia política. Ellos asociaban esto con cualquier toma del poder por un dictador. La cita es los orígenes ideológicos de la Revolución estadounidense. Ese es este libro. Cuando el profesor Bailey hacía esta descripción de disturbios civiles y la amenaza de dictadores, se refería a la visión original de los colonos sobre la democracia. Era una visión elitista. Nosotros no le tememos a la democracia. Nosotros la abrazamos. En síntesis, seamos claros, ¿dónde estamos parados y por qué? La meta de los fiscales y el liderazgo de la Cámara, en este caso, contra Donald J. Trump, es utilizar este proceso para anular a por lo menos 74 millones de estadounidenses con quienes no quieren estar en desacuerdo. Y para evitar que cualquiera de ellos llegara a votar otra vez por Donald Trump. Y esto debería servir como advertencia para cualquier candidato público que se atreva a tener un mensaje político que difiera de la visión política o la dirección en la que quiere este grupo llevar al país. Bajo nuestra Constitución, no se debe permitir que el juicio político sea utilizado o convertido en arma. Este caso debe ser desestimado por falta de jurisdicción y debido a lo que contiene nuestro escrito. La institución de la presidencia